Hola, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Les mandamos un gran saludo de toda la producción que trabaja para que este mensaje que salga bien. Les mandamos un fuerte abrazo, muy especialmente a todos los colegas en el ministerio, pastores, amigos, que están en distintos lugares, en las provincias de nuestro país, en los pueblos, en las ciudades, también en los países limítrofes, los pastores de Chile, los hermanos de Chile, de Estados Unidos, de tantos lugares, España, Italia. Y hoy quería hablar un poquito de cómo crecemos al hacer discípulos. Algunos no le dan importancia a esto, pero vamos a leer en la palabra de Dios cómo el Señor nos manda a ser discípulos. Sabe Dios que al enseñar la vida de Jesús, al predicar de su nombre y al guiar a las personas a cómo deben seguir a Jesús y caminar y seguir sus pasos, esto lleva su tiempo, su paciencia, su amor para con los más pequeños, para con los recién nacidos, para con aquellos que son traviesos y rebeldes. Bueno, mi mamá sabía decir, dar a luz es hermoso, pero crecer es mucho más hermoso. Cuando alguien ayuda a crecer a sus hijos. A ver qué dice aquí la palabra del Señor. En San Mateo, capítulo 28, un mensaje dado a la iglesia por nuestro Señor antes de ir para el cielo. Y dice en el versículo 18, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La palabra guardar no quiere decir que la tenemos que meter a la enseñanza en una cajita y ya está. Sino guardar quiere decir ponerle por obra, no olvidarse, practicarlas, vivirlas. Eso es guardar. No olvidarse de cómo vivir conforme a como nos han enseñado los creyentes que eran más maduros que nosotros. En la iglesia primitiva, la gente que conocía a Jesús, por ejemplo, hoy conocían a Jesús, y mañana o al otro día ya estaban predicando y orando por alguien, por que estuviera enfermo o necesitado, echando fuera demonios, así como los mandaba el Señor a hacer. Y a los 2 o 3 días ya estaban discipulando a los nuevos convertidos, a las nuevas personas que habían recibido a Jesús. Era una continua vida o una continuidad de vida que se practicaba a diario. Esto no era que dentro de un año vamos a empezar a darte unas lecciones, por ahora tenés que escuchar. No. Recibías a Cristo en tu corazón y ya, al otro día estabas predicando y dándole el mensaje a otro. Y a esos que le dabas el mensaje, a los 2 o 3 días ya los estabas enseñando a seguir a Jesús y a poner por obra lo que el Señor les había enseñado a ellos, ¿no? Es una experiencia esto, no es tanto un aprendizaje intelectual o para información, sino que esto tiene que ver con formar las vidas. El Señor no nos mandó a predicar solamente o a informar a las personas sobre el reino de Dios. Nos mandó a discipular, a formar
y no solo a informar, que es diferente. Ningún creyente nacido de nuevo puede crecer normalmente y en gran escala si no tiene discípulos a quien enseñar. El tener hijos espirituales y discipularlos, ayudarlos a crecer, hace que el que le está haciendo de maestro crezca a medida que ellos crecen. Por eso el Señor nos mandó a ser discípulos, porque sabía que íbamos a crecer nosotros más que nada. Mire, un discípulo nuestro, al principio de nuestro ministerio con mi esposa aquí en La Boca, él siempre estaba enojado con los padres que no sabían corregir a los niños, que siempre estaban haciendo ruido para él en la iglesia, que corrían por acá, que corrían por allá, le andaba tirando la oreja a uno, al otro, se los traía a los padres. Y él siempre nos decía a nosotros, que éramos los pastores, esta gente no sabe enseñar a los hijos. Un par de chirlitos en la cola, decía, y estos se calman y aprenden. Y lo que no entra por la cabeza, entra por los chirlos de la cola. No saben disciplinar a sus hijos, no lo saben enseñar. Bla, bla, bla. Claro, era soltero en ese entonces. Y se jactaba diciendo, si me dieran 2 minutos a mí, yo les enseñaría cómo se iban a corregir estos. Se casó y tuvo 3 hijos. Hiperactivos. No sabe lo que eran sus 3 hijos. Uno más inquieto que el otro. Ahora los creyentes, él fue pastor, después de ser discípulo nuestro, tuvo su iglesia, pero ahora tenía sus hijos. Y los solteros de su iglesia decían lo mismo que él cuando era soltero. Usted tiene que darle un chilito en la cola, va a ver cómo se corrigen. Y él decía, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia. No es solamente castigarlos, sino cómo creció. Nosotros cuando vimos eso, no podíamos creer. Pero claro, tuvo que tener la experiencia de sus propios hijos para entender cómo era el criar a otros. Hay una ilustración que la han usado aún para hacer cuentos, chistes. Yo le hago la parte última del chiste, que un hombre venía con un carrito de niños, de bebé, venía cruzando la calle y caminando por varias cuadras, y el chico gritando y pataleando en el cochecito y gritando. Y este hombre que venía empujando el cochecito venía diciendo en voz baja, ten calma, Marquito. Por el amor de Dios, ten calma. Por favor, ten calma, Marquito. Y una señora, una viejecita que estaba viéndolo, ya de una trayectoria, venía caminando por la vereda de enfrente, se cruzó. Y dice, la verdad, señor, tengo que felicitarle. Nunca vi un padre con tanta paciencia para su hijo. Con qué amor le habla a su hijo. Creo que se llama Marquito, ¿verdad? Dijo, no, no se confunda, señora, Marquito soy yo. Me estoy convenciendo de que tengo que tener calma yo, porque si no me voy a salir del cauce, le voy a dar una paliza a este chico. La señora pensaba que cuando él decía, ten calma, Marquito, le decía al nene, pero se lo estaba diciendo a sí mismo por la manera que gritaba. Si usted no tiene hijos espirituales y es un creyente ya de años y no ha tenido la experiencia de criar hijos espirituales en el Señor, si no ha tenido una motivación por quién vivir, porque hay una canción folclórica que dice, en el hijo se puede volver. Es decir, uno va envejeciendo, el hijo va creciendo. Se puede volver. Si alguien no ha tenido esta experiencia, a quién enseñar, por quién vivir, jamás crecerá. Va a llegar hasta cierto punto de conocimiento,
pero la experiencia que le da a uno un discípulo a quien estamos discipulando es formidable. Porque, como dijo mi madre, dar a luz es maravilloso, pero el ayudar a crecer en Cristo implica comprensión, morir un poco cada día, dedicar tiempo, que a veces no lo tenemos, pero hay que dedicarle tiempo, hay que tener paciencia, amor y todos los frutos que puede dar el Espíritu Santo, lo vas a necesitar para el discípulo. Porque el creyente común que no aprendió a ser discípulo, ni tampoco discípula, el creyente común cree y punto. Ya está, le parece que ya está todo hecho. Pero el discípulo, el que no solamente creyó en Jesús, sino que fue discípulo también de Jesús, ese nace y luego crece, es niño espiritual, y luego es adolescente espiritual, y luego llega a ser adulto espiritual, y si sigue el discipulado va a llegar a la madurez. La Biblia habla de que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero los que toman leche y solamente están esperando que le hablen del poder, de la sanidad, de la bendición, de la prosperidad, esta es leche. Y el que solamente está buscando leche es niño en Cristo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que han sido discipulados y los que han discipulado a otros. Por eso, vuelvo a repetir, el Señor nos mandó a discipular. Mire, la vida en Cristo, la vida espiritual, el crecimiento espiritual, es similar al crecimiento natural. Primero se nace y viene la época de la niñez. Primero es un bebé que solamente se alimenta de leche, pero cuando ya llega la niñez, es cuando el creyente empieza a hacer lío. Ya aprendió a caminar un poquito y toca lo que no tiene que tocar, se mete donde no se tiene que meter, ¿no? Este es un niño, es una infancia, hasta que llega la adolescencia. Ahora, cuando mis hijos eran pequeños, hablando de mis hijos biológicos, cuando mis hijos eran pequeños y ellos tenían inquietudes y deseos, me era fácil hacerlos felices y darles lo que pedían. Por ejemplo, querían aprender a andar en bicicleta. Les dedicaba un poco de tiempo todos los días hasta que aprendieron a andar en bicicleta. Las nenas querían jugar con las muñecas y a la casita, y bueno, yo me volvía un poco niño y jugaba con ellas y les contaba cuentos, y era muy fácil satisfacer sus deseos, jugar con ellos. Mis dos hijas son mayores que mi hijo varón. Mi hijo varón vino después de 5 o 6 años, y cuando él nació, mis hijas ya eran grandecitas, tenían 6, 5 años, y jugaban con él como un muñeco, pero de carne y hueso. Por supuesto, estaba cuidándolo mi señora, por su mamá. Pero el hecho es que jugaron tanto y estaban tan enamorados de su muñeco que estaba vivo, que era su hermano, que lo hicieron caminar antes de tiempo, pobrecito. Lo pusieron contra la pared y lo hicieron caminar antes de tiempo. A los 8 meses, mi hijo menor aprendió a caminar. Y aprendió jugando con sus hermanas. Y sus hermanas lo hicieron caminar jugando con él. Ahora, con los discípulos niños es igual. Cuando alguien es niño en el Señor, quieren ver un milagro, quieren oír de milagros, quieren hacer cosas y no saben qué hacer. Es fácil darles cosas prácticas que puedan hacer. Hacen lío, se enojan, tal cual como un niño, cuando es un niñito, se desaniman con facilidad, y lloran,
se ríen muy fácilmente, las emociones fluctúan porque es niño. Hay que darles la palabra y enseñarles de las promesas de Dios y de lo que Dios pide, regalos, y hay que darle muy, muy especialmente el amor y pequeñas atenciones. Ahora, son celosos. Los niños son celosos. Piensan que no los atendemos a veces porque estamos atendiendo a otros porque no nos da el tiempo. Todo esto pasa a nivel espiritual también. Y el maestro, el que está discipulando, tiene que tener una gracia especial de Dios. Debe depender tanto de Dios que crece. Crece porque se da cuenta que hay varios que están colgados de él, que lo están necesitando. Ahora no se puede equivocar en lo que dice, no se puede equivocar en lo que hace, porque están como esponja estos nuevitos en el Señor, estos niños espirituales, y le imitan en todo, hablan como usted, quieren hacer lo que usted hace. Así que hay que tener cuidado. El problema es cuando estos chicos llegan a la adolescencia espiritual, porque es similar a la adolescencia biológica, natural. ¿Cómo es un adolescente? Nosotros que ya somos mayores hemos pasado por esa etapa, pero los profesionales nos dicen que la época de la adolescencia es cuando el ser humano cambia mucho sus hormonas. Y comienzan a crecer sus huesos, su cuerpo comienza a transformarse, su carita, todo sufre una transformación, está casi como incómodo, no sabe caminar bien porque no está acostumbrado a caminar con este cuerpo tan grande que está creciendo. Antes era muy fácil, se caía, era chiquitito, estaba cerca del suelo. Ahora está más grande, camina medio torcido, ustedes ven cómo son. Y tienen inconvenientes en la interrelación con los demás. Con los chicos se sienten grandes y con los grandes se sienten chicos. Tienen un choque ahí hormonal que casi se podría decir que es una época difícil. Es una época que el hombre y la mujer en la adolescencia necesitan mucha atención, mucho cariño, mucha tolerancia. Los hombres de ciencia le llaman crisis a esta edad. Es una crisis de crecimiento. Bueno, en el camino del Señor es similar. Cuando el creyente deja de ser niño y pasa a ser adolescente, bueno, empiezan los problemas. Empiezan los problemas con la intercomunicación entre creyentes, con los más grandes en el Señor que hablan de que hay que tener una conducta, que hablan de las promesas de Dios, le choca porque dice, esto se cree que son, ¿qué se cree? Y con los niños, como ellos recién salieron de la niñez, los pone un poco molestos porque están pidiendo cosas que para ellos ya lo pasaron, para ellos ya es leche lo que están pidiendo. Así que con los chicos se sienten grandes y con los grandes se sienten chicos. Es similar. Con la gente madura, más bien tratan de huir y con los chicos tampoco quieren estar. Entonces usted empieza a ver que estos creyentes adolescentes se aíslan. Hay que tener cuidado con esto. Por eso uno crece cuando discipula. Comienza a notar que no están viniendo a las células. Comienza a notar que no están viniendo a la iglesia. ¿Qué les pasó? Se están aislando. De pronto no quieren ser diferentes a sus compañeritos de escuela, porque los cargan, porque se burlan. Quieren ir a reuniones nocturnas con sus amigos, porque le dicen, ¿quién te prohíbe esto? Baile de 15. La vestimenta, se quieren vestir como se visten los demás. Es un choque allí, un choque muy fuerte. Y ahí el que está discipulando, el maestro, ya sea hombre o mujer, debe estar cerca de este adolescente espiritual para tenerle mucha paciencia, mucho amor
y mostrarle el camino de la verdad. No le digo que es fácil, tampoco es fácil criar adolescentes en lo natural, con lo espiritual es similar. El hermano mayor o más antiguo en el reino debe ser guiado por el Espíritu Santo. Necesitan que el Espíritu les guíe, si no, no van a poder soportar el ayudar a crecer a otros. Unos declaran que no es su ministerio discipular. Cuando han empezado a discipular y no les ha ido bien, dicen, no, este no es mi ministerio. Sin embargo, el Señor nos mandó a todos a discipular. Todos tenemos capacidad de enseñar a otros a caminar con Cristo. Si usted dice que este no es su ministerio, es que se está sacando el agua de encima, no quiere saber nada con pasar tiempo, que parece que está perdiendo el tiempo. Otros creen, dicen, a mí me debe faltar estudios teológicos. Y entonces dejan al discípulo por ahí con otras personas porque ellos piensan que tienen que prepararse teológicamente para enseñarle, y no está mal estudiar, pero no abandone al discípulo. Cuando el discípulo aprendió a andar con usted, va a ser muy difícil que ande con otro. Algunos hasta se van o se cambian de iglesia. Mire lo que le digo. No, a mí acá no me comprende, me mandan a discipular y yo no fui llamado para esto. Y entonces, para no tener que soportar que le están diciendo que vaya a discipular, se van de la iglesia. Porque ellos creen que Dios los tiene que bendecir a ellos y que no están para criar a otros. ¿Qué problema? Les digo, ¿sabe cuántas personas no saben qué hacer con sus hijos? Y llegan a un punto, y le estoy hablando de hijos biológicos, no saben qué hacer. Hace muchos años, una mujer, una madre, no sabía qué hacer con su hijo. Era insoportable, no se sometía a nada, a nadie. Ellos vivían en una periferia de una ciudad, en una zona de quintas. Y entonces un día la madre, ya desesperada por no saber qué hacer con él, lo metió en un campo donde había una siembra de maíz y estaba ya para cosechar el maíz. Lo metió entre los maíces ahí, entre las plantitas al hijo, vení para acá. Arrodíllate ahí, le dijo. Entra el maizal, donde nadie los veía. Lo hizo arrodillar al hijo, le puso la mano encima y le dijo, Señor, te entrego a mi hijo, yo no sé más qué hacer con él. No sé qué hacer. Ayúdame, porque quiero que sea un hombre de bien y no sé cómo guiarle. Él no se somete y yo no quiero castigarle. Dame sabiduría, amor, y a él, Señor, dale gracia para someterse a sus mayores. Y oró esa madre y se lo entregó a Dios. A partir de ahí el chico cambió y luego llegó a ser el gran Spurgeon, un hombre que escribió tantos libros de teología, predicó tantos mensajes del Señor, porque una madre, cuando no sabía qué hacer con él, en lugar de pasárselo a otra persona, lo puso en las manos de Dios, se lo entregó a Dios, porque ella dijo, Dios me lo había entregado a mí, me dio la paternidad a mí para que yo lo críe y yo no sabía cómo hacerlo. Así que lo volví a él y él supo cómo hacerlo. Y vaya que supo, salió un tremendo hombre de Dios. Pero hay gente que no sabe qué hacer con sus hijos. Pero esto es una falta de crecimiento de la persona que está tratando de criar un hijo espiritual. Cuando uno no sabe qué hacer con un hijo espiritual, tiene que solicitar ayuda del Señor, entregárselo a Él, pero no abandonarlo. Mire, vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos,
Hay una expresión muy interesante aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Pablo allí, entendemos que ha sido Pablo el que escribió Hebreos por las palabras que usa, porque no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, pero dice en el versículo 12 y 13, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando uno se pone a maestro o a criar o a discipular, tiene que estar en un estado de conocer, de discernir, tener la capacidad de discernir el bien y el mal para poder aconsejar y para saber cuándo el diablo está atacando a ese nuevo discípulo, a ese hijo espiritual suyo, de cómo defenderlo de esas mentiras que el diablo pone en su cabecita. Ahora, si usted no sabe qué hacer, si usted no sabe qué decirle, póngalo en las manos del Señor. Es señal que usted todavía no ha alcanzado la madurez que necesita. Pero no lo abandone. Siga con él, dándole amor, dándole todo lo que pueda darle, porque va a seguir creciendo usted juntamente con él. Pero siga discipulándolo, ayudándole, levantándole si ha caído, que se sacuda del polvo y siga. Pero ¿sabe qué hacen algunos? Se lo pasan a otros. Van a hablar con el pastor y dicen, mire pastor, yo no lo puedo discipular a este, así que se lo voy a pasar a fulano. No, muchos hacen eso con los hijos biológicos. No saben qué hacer con sus hijos y se lo pasan a otro para que lo críe otro. Vuelvo otra vez a la frase de mi madre. Es hermoso dar a luz, pero mejor es criar. Que usted tenga el amor y la capacidad de discipular a sus hijos espirituales y biológicos también. Nos ayuda a crecer el discipular a otros, ayudando a otros, y es muy difícil que Satanás nos haga caer en eso mismo a nosotros. Con los discípulos volvemos a estudiar la Biblia y volvemos a orar fervientemente. Con los discípulos volvemos a mirar a la juventud, volvemos a pensar en cómo ataca el enemigo. Hay un montón de cosas que la habíamos dejado de lado y que ahora, al comenzar a trabajar y a tratar de enseñar a los hijos espirituales, vaya, estamos volviendo, es como que volvemos a la escuela, volvemos a vivir, volvemos a estudiar. Cuando son pequeños, los padres vuelven a aprender otra vez a la escuela. Volvemos a aprender a mirar a los jóvenes y a las jovencitas, a ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Volvemos a pensar en los límites de un noviazgo. Lo habíamos olvidado, ahora ya estamos casados. Pero ¿cómo ayudar a nuestros hijos y a marcar cuáles son los límites? Volvemos a comenzar a criar cuando tenemos nietos. Bueno, en el camino del Señor es exactamente igual, con la diferencia que es a nivel espiritual. Con los hijos espirituales, mientras estamos vivos en el cuerpo, vamos a estar discipulando hasta el final, mi estimado amigo y hermano. Siempre encontraremos personas con diferentes grados de crecimiento, mire. Por ahí usted está en una iglesia donde hay un montón de hermanos que están discipulando a nuevitos y usted dice, yo no encontré todavía a alguien a quien discipular. Mire, fíjese en su iglesia, seguramente va a encontrar a alguien que después de pasar 20, 30 años en el Señor,
todavía necesita andador. ¿Sabe lo que es un andador? Es un aparatito que le dan al bebé para enseñarlo a caminar. ¿Se acuerda lo que era el andador? Bueno, hay creyentes espirituales que después de 20 o 30 años de estar en la iglesia todavía necesitan el andador. Necesitan en qué afirmarse porque no han aprendido a caminar. A caminar con el Señor, en este caso, si son espirituales. Tenemos que enseñarles a cómo agarrarse, porque no le enseñaron a andar con Cristo, a tomarse de la mano con Cristo. Se han golpeado tanto que volvieron al andador, porque no le enseñaron a cómo el Señor dice, yo soy quien te sostengo de tu mano derecha, no temas, yo te ayudo. Hay que enseñarle a caminar de la mano de Jesús. No se lo enseñaron. Otros están llenos de cicatrices, de dolores, por los golpes, que nadie en la iglesia se ocupó de sanarle o de tratar de restaurarle de sus malas experiencias. Y ahí están, doloridos, sufrientes, enojados, con remordimientos y con rencores por las cosas que han pasado y que nadie les ha venido a tirar una mano o les ha guiado al que lo puede sanar. Le hablaron de un Salvador y conocen a Jesús como Salvador de oídas, porque ni siquiera han tenido la experiencia de la salvación. Pero Jesús no es solamente el Salvador. La Biblia, como hemos predicado el miércoles pasado, nos muestra que el Espíritu Santo es un compañero, es un consejero, es un amigo, un confidente en quien uno puede abrir su corazón y contarle todas las cosas que le pasan y planificar con él y hablar con él. Es más que Salvador. Es un compañero inseparable, un abogado que nos viene a defender del diablo. Pero algunos tienen a Cristo como una rueda de auxilio porque nunca se lo han enseñado. Bueno, estoy enfermo, voy a la iglesia a ver si Dios me tiene que sanar. Y si no le sana, se va enojado y no vuelve más. Como si fuera el esclavo Dios y él, el que está enfermo, es el dueño. Es al revés. No le enseñaron que Jesús es el Señor, el dueño, el amo de todo lo creado. Entonces esta gente anda en andador, necesita ser discipulada. Solamente conocen a Jesús como el que murió en la cruz. Así que conocen a un Cristo histórico y nada más. Mis hermanos de mi alma, mis queridos creyentes y pastores, Dios no nos llamó solamente a informar y a predicar. Nos llamó a formar. No solo a informar, sino a formar, a ser discípulos. Todo depende de nuestra entrega al Señor y de nuestra experiencia que tengamos con Él. Cuanto más servimos en la obra del Señor, más servimos. ¿Me entiende? Parece un juego de palabras. Mire, escuche bien. Cuanto más servimos, más servimos. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cuanto más ayudamos a crecer, más crecemos para ayudar. Parece un juego de palabras, pero la Biblia dice, el que quiere guardar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por Cristo, la hallará. ¿Qué está diciendo? Que el que está preocupado por sí mismo y dice, bueno, el otro que se arregle y no pone en las manos del Señor su vida para ayudarle a su prójimo. Este que solamente piensa en su propia vida, este la va a perder a la vida. Porque dice, el que quiere guardar su vida, y yo me tengo que preocupar por mí, el que quiere guardar su vida, la perderá. Pero el que entrega su vida al Señor para servirle, la ganará y la hallará.
Vamos a terminar mirando unos versículos que fueron experiencia del apóstol Pablo, para que veamos que no solamente debemos predicar, sino hacer discípulos, seguidores e imitadores de Jesús. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 14, versículo 21. Vamos a ver acá. Acá Pablo, predicando en Listra, dice así en el versículo 21, para no leer todo el capítulo, dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y mire lo que dice, Hechos 14, 21, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe. 2 veces este versículo usa la palabra discípulo. La primera vez dice que después de anunciar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesucristo es el Salvador. Y estas son las buenas noticias. El evangelio son las buenas noticias. Bueno, después de anunciar que Jesucristo es el Salvador y después que todos allí oyeron que Jesucristo era el Salvador en aquella ciudad, ¿qué hicieron? Hicieron discípulos. Dice, y muchos discípulos en aquella ciudad. Y luego dice, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, por donde habían venido predicando el evangelio, confirmando el ánimo de los discípulos. No tenían creyentes, tenían discípulos, tenían seguidores de Jesús, imitadores de los hombres espirituales, de las mujeres espirituales. Como decía Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Y cómo yo imito a Jesús? Y le daba un ejemplo. Oro como Él oraba, predico como Él predicaba, voy a los lugares que Él iba, ayudo al que más puedo, bendigo al que necesita. Les mostraba y luego decía, sean imitadores de mí. Los hacía discípulos. Síganme e imítenme. Eso fue lo que dijo Jesús. Y yo estaré con vosotros, dijo, todos los días, hasta el fin del mundo. Le pregunto, ¿cuántos discípulos tiene? Este mensaje no ha sido para nuevos que no conocen al Señor. Este mensaje ha sido para la iglesia, para creyentes, para los que quieren aprender a andar en el Espíritu. ¿Cuántos están haciendo seguidores de Jesús? ¿Cuántos? Si usted está nuevito allí y no entiende mucho, sino que le ha tocado su corazón la palabra, pero no termina de entender, esto es sencillo. Si usted recibe a Cristo como su Salvador personal y su vida comienza a cambiar, usted pasó a ser un discípulo de Jesús. Ahora tiene que aprender más de Jesús para ser un mejor discípulo. Y juntarse con gente espiritual, gente de Dios, que le pueda ayudar a crecer, para que usted pueda llegar a enseñar a otros y a ser discípulos de Jesús. Este es el camino del reino de Dios. Así que si usted quiere recibir a Jesús, ore conmigo, le voy a guiar para que usted reciba a Jesús y para que Jesús entre en su alma, en su espíritu y pase a ser una nueva creación. Repita conmigo, vamos a hablar con Dios el Padre que está en el trono. Padre eterno, en esta hora quiero pedirte que me perdones todos mis errores, mis orgullos, mis pecados, mi ignorancia porque no sé nada de ti.
Quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Entra en mi vida. Dígalo. Entra Jesús en mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Y Padre Santo, recíbeme en tu reino. Quiero andar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias. Amén y amén. Si usted lo ha hecho de corazón, entre en su habitación, cierre la puerta ahora cuando termine el programa y siga hablando con Dios. Y el Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Y recuerde que estamos aquí los domingos a las 9 de la noche y los miércoles a las 9 de la noche. Y para los hermanos ya crecidos en Cristo, por el amor de Dios, haga discípulos. Siga creciendo porque usted va a crecer hasta el fin de sus días haciendo discípulos. Enseñándose a otros, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos enseñó Jesús. Oro por ustedes. Padre, bendice a tu iglesia, a tus pastores, a tus siervos, donde ellos se encuentren. Y que, oh Dios, puedas renovar este sentir en sus corazones, este mensaje de enseñanza que tú has dado, ordenanza que debemos cumplir, que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos a todas criaturas. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que nos des la gracia de tener muchos discípulos para ti. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.